¡Viva Polonia! Bueno, este es nuestro piso aquí en Cracovia. Lo hemos cogido con Sodispar Apartments. Tiene cocina, con tetera, microondas, para cocinar, fregadero, frigorífico. Sabíamos que iba a ser un apartamento pequeño, pero no pensábamos que iba a ser tan pequeño. Pero bueno, está bien. La cama, que es bastante cómoda. Y esto de aquí es el aseo. Ducha. Y todo lo que tiene un aseo. Y también tenemos un balcón que da un patio de luces típico polaco. Y las palomas que están todos los días ahí puestas en la ventana. Buenos días, ruteros. Estamos en las minas de sal de Welicja. Aquí justo detrás de nosotros tenemos un hotel de 4 estrellas que es un resort que está bajo tierra para el tratamiento de problemas de salud, respiratorios, de reuma y esas cosas. Interesante. Para llegar a las minas hay tour organizado, pero nosotros hemos decidido venir por libre, entonces hemos cogido el autobús 304, que está justo enfrente de un centro comercial muy grande que hay en el centro de Cracovia. Y el billete ida y vuelta son 10 zloty por persona. El precio parece que está bastante bien. La entrada, ya hemos comprado la entrada, nos han costado 178 zlotys a los dos, con un permiso para fotografiar porque hay que pagar por eso. Y hay tour en español a las 11:20, que es el que vamos a hacer nosotros, y también hay otro a las 4:30, creo que es. Las minas de sal se encuentran a unos 45 minutos en autobús del centro de Cracovia y la visita solo se puede realizar acompañados de un guía. El primer contacto es una larga escalera de madera que permite el acceso a la mina. Explotadas desde el siglo XIII, se las conoce como la Catedral Subterránea de Polonia y son unas de las minas de sal activas más antiguas del mundo. Su profundidad llega hasta los 327 metros y su longitud total ronda unos 300 kilómetros de galería. Esta maravilla ha sido creada en parte por la naturaleza y en parte por los mineros, y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el recorrido se pueden admirar estatuas y esculturas de personajes míticos e históricos, esculpidos en la roca de sal por los mineros, además de distintas herramientas y maquinaria utilizadas para extraer el preciado mineral de la roca. También hay cámaras y capillas excavadas en la roca, un lago subterráneo y exposiciones que ilustran la historia de la minería de la sal. El momento más sorprendente, sin duda, llega con la visita a la capilla de Santa Kinga. Una impresionante sala de 54 metros de longitud que cuenta con una exquisita decoración realizada sencillamente a base de sal. Incluso los cristales de los candelabros están hechos de este material. Aquí se puede disfrutar de obras de arte como la copia de la Última Cena de Da Vinci o una estatua del Papa favorito por los polacos,
Juan Pablo II. Las minas también tienen un pasado oscuro, pues durante la ocupación nazi estas se usaron como almacén de guerra y miles de judíos fueron traídos desde los campos de trabajo forzados para trabajar en una fábrica de armamento subterránea que los alemanes pensaban establecer aquí. Sin embargo, la fabricación nunca comenzó, debido a que la ofensiva soviética se acercaba. Con la visita guiada solamente se visita hasta una profundidad de unos 130 metros, pero vamos, la vista está súper bien, la verdad, nos ha gustado bastante. Lo único malo es que al ser un sitio tan turístico, los guías te van llevando como rebaño y no te dejan estar todo el tiempo que quieras en cada uno de los sitios, pero bueno, se comprende porque es un sitio cerrado y tienen que organizarlo de alguna manera. Una vez acabada la visita y antes de tomar el ascensor que te lleva hasta la superficie, se puede visitar un museo, una tienda de recuerdos en la que comprar muchos productos realizados con sal y hasta comer en un restaurante a cientos de metros bajo la superficie. Esta es la parte más chula, me van a meter en la jaula. Mejor ambiente. Nos van a listar No entendemos nada porque está en polaco. Las minas de sal han estado espectaculares, es una visita que no podéis perder si venís a Cracovia, ya que está muy cerca del centro y podéis venir en transporte público, o sea que no hay problema. La entrada es un poco cara, son unos 80 zloty, pero la verdad que merece la pena porque las visitas son más de 2 horas y está muy completo, te explican un montón de cosas. Se ve unos 3 kilómetros de galería más o menos, con un montón de capillas y lo explican muy bien, la verdad. Está todo lleno de estatuas, de sal, de salones súper impresionantes. Hay incluso una zona que se llama la catedral que esa mola mucho. Si queréis visitar solo la catedral no hace falta pagar la entrada a la mina, ya que todos los domingos hacen misa allí y podéis entrar totalmente gratis. Pero todo lo demás merece también la pena, la verdad. Hay sitios muy chulos. Enfrente de las minas hay un restaurante de corte muy tradicional, donde sirven varios platos locales a un precio aceptable. Esto de aquí es pico, que es una comida típica de aquí de Polonia. Está hecha a base de col y trozo de carne, salchicha y carne. Está muy buena. Yo me he pedido schab, que es chuleta de cerdo a la parrilla con salsa de ciruelas. Y de postre, tarta de queso al horno con chocolate. Se nos acaba el tiempo en Polonia y de vuelta al centro de Cracovia tomamos un tranvía hasta las afueras de la ciudad para realizar nuestra última visita. Rodeado por un extenso bosque, hay uno de los 4 montículos artificiales que hay por toda Cracovia, dedicado a uno de los héroes nacionales polacos, el montículo Kosciuszko. Estas murallas que se ven alrededor de la colina las construyeron los austriacos cuando invadieron Cracovia porque pensaban utilizar este lugar como fuerte. Esta montaña en la que estamos se construyó en conmemoración a un héroe nacional llamado Tadeusz Kościuszko. Y la verdad que es un sitio bastante bonito donde tiene una panorámica 360 grados de la ciudad. Está situado a las afueras de Cracovia. Puedes venir con el tranvía número 1, 2 y 6, aunque luego hay que andar un buen trecho, unos 25 minutos colina arriba. Y la entrada son 12 zloty por persona. Si merece la pena. Para Silvia merece la pena, para mí a lo mejor un poco caro. Pero las vistas sí que son espectaculares.
Bueno, ruteros, estamos tristes porque se acaba este viaje, pero contentos de haber conocido este gran país que es Polonia. Solamente hemos visitado la zona sur, así Cracovia y la zona de Zakopane, pero la verdad que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Volveremos a Polonia. La gente aquí es súper simpática, te intentan ayudar cuando te ven perdido, nunca hemos visto ninguna mala cara ni nada de eso. Los precios están muy bien, la comida está muy rica y es barata. Estamos enamorados de Polonia. Y nada, ya no os queda solo suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, y también a nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Y ponernos algún comentario de lo que os ha parecido y de si tenéis alguna duda, que la resolveremos encantada. Nos vemos en el próximo viaje, ruteros. Hasta luego.